estudiante de cine, como ustedes, tenía una clase de documentales y, y ahí le entrevisté a mi tío abuelo y le pregunté un poco lo que le había sucedido. Y ahí él me contó. Y de esa entrevista nació la idea de hacer luego, años después, la película. Listo. Ok. ¿Cómo se logró realizar la producción de la película en cuanto al arte? A ver, el arte fue una preocupación nuestra desde el principio porque obviamente era una película de época. Claro. Y lo que primero hicimos fue mucha investigación, ¿no? Entonces tratamos de recopilar archivos y fotografías y no había mucho video, pero algo se pudo conseguir de cómo era el Ecuador en esa época y cómo eran los espacios que queríamos recrear. Por suerte, gran parte de la película se cuenta en la selva y la selva, digamos, era igual. Claro. Y era más un trabajo de vestuario y de utilería. Pero para las partes que no eran en la selva sí hubo que hacer un trabajo de ambientación, de construcción de escenografía o de selección de locaciones que de alguna manera te transporten a esa época y tratar de hacer la menor intervención posible. Entonces fue un proceso largo, fue un proceso de investigación, búsqueda de locaciones y luego ya intervención de esas locaciones. Ya, ¿cómo fue estructurado el cronograma, como un plan de rodaje que ustedes realizaron? A ver, sabes que esa película la rodamos de una forma bastante lineal, que no es lo común. Igual, digamos, igual había momentos en los que no estábamos trabajando de forma lineal, pero empezamos rodando en Quito las 2 primeras semanas, que es básicamente los primeros 20 minutos de la película. Y luego nos fuimos a la selva y grabábamos 2 semanas, las 2 primeras semanas en selva, todo lo de la guarnición ecuatoriana con los soldados ecuatorianos. Y las siguientes 2 semanas, no fue tanto. No, sí, porque creo que fue 1 semana y media en Quito, luego 2 semanas de la guarnición ecuatoriana en la selva y luego 2 semanas en el campamento peruano. Entonces fue como le dividimos como en bloques de la película. Le dividimos en bloques y fuimos trabajando de acuerdo a espacios. Entonces trabajamos todo lo de Quito en una sola jornada, digamos, una sola sentada de una semana y media. Luego fuimos a la selva y trabajamos todo lo de los soldados ecuatorianos, luego todo lo de los peruanos y volvimos a hacer solo 2 días más en Quito al final, que fue todo lo de la estación de trenes. Eso es lo último que se grabó, todo lo que hicimos en la estación. Vale. ¿Quiénes fueron parte del equipo técnico de la película? Bueno, fue un equipo técnico bastante grande, pero esta fue una película que yo la hice un poco con mis amigos, digamos, con la gente que yo estudié cine. Claro. Entonces el director de foto fue Daniel Avilés, que fue también su primera película. Ahora él ha hecho muchas películas, ya hicimos otra juntos. Pero él, digamos, habíamos estudiado juntos, habíamos crecido juntos. Claro. El director de arte sí fue una persona con mucha experiencia que de alguna manera yo le había tenido antes cercano como profesor y como una persona a quien, digamos, que ya había hecho muchas películas, que era Roberto Frisone. En el lado del sonido estaba Esteban Brauer, que yo lo conocí para hacer la película, pero nos hicimos muy, muy amigos. Y el productor de la película era Diego Ortuño, que fue de alguna manera una persona con la que yo también me formé. Fue mi profesor, luego fue mi colega, mi amigo, y hemos hecho varias cosas juntos. Entonces, las cabezas, digamos, de equipo eran un poco personas de mi confianza y gente que un poco yo deposité también la confianza de que me acompañen en el proceso de hacer la primera película. Claro. Y luego el equipo fue formado por muchos jóvenes, hubo mucha gente que era su primera experiencia, que eran pasantes, muchos de los cuales ya han hecho sus propias películas ahora y que en esa película empezaron un poco su trabajo en el cine. Entonces fue un equipo muy joven, pero con muchas ganas de hacer cine y liderados de alguna manera por esta gente que yo confiaba y que eran muy cercanos a mí. Claro.